Queridos amigos, pues muy buenos días y feliz domingo. Nos narra hoy el Evangelio de Lucas la llamada de los primeros discípulos. Y Jesús hace esta llamada de dos maneras. Por un lado, a través de palabras, porque les enseñaba, y luego a través de hechos, con una pesca milagrosa. Vamos a detener un poco en las lecturas del texto de hoy, que me parecen muy interesantes y que creo que nos dan pistas y claves muy interesantes para nuestra propia vida, como siempre. Mirad, en torno a Jesús se agolpaba un gentío, una multitud, nos dice la Escritura. Se agolpaba muchísima gente. Seguramente ya habían oído hablar de él, habían oído de sus maravillas, de lo que decía y de las cosas que hacía. Y fue un montón de gente a verlo, allí a la orilla del lago de Genesaret, del lago de Galilea. Hoy día los gentíos están en YouTube y están en Instagram. Son los youtubers y los instagramers, estos ahora modernos que hay, los que son capaces de concitar y convocar gentíos auténticos a través de sus cuentas, a través de sus espacios en internet. Pero no parece que se agolpe la gente precisamente para escuchar la palabra de Dios, sino para cosas quizás más prosaicas y, en mi opinión, menos útiles. Y Jesús ve dos barcas y se sube a una de ellas. Elige una, se sube a ella. Y nos dice la Escritura que era la barca de Pedro, de Simón Pedro. Jesús se sube en esa barca porque la gente le estaba apretujando y tenía que, quería contarles cosas, quería hablarles, quería enseñarles. Entonces se sube en la barca de Pedro. Y pensaba yo hoy, qué bonito que el Señor elija la barca de mi vida para subirse en ella y predicar. Para subirse en la barca de mi vida y contar a todos la buena noticia. Para subirse en la barca de mi vida y decir a todos que estamos aquí para construir un mundo mejor, en paz, un mundo más solidario, un mundo más humano, un mundo donde triunfe el amor, un mundo donde la misericordia esté por encima de la venganza, etcétera, etcétera. Qué bonito que Jesús elija la barca de mi vida para eso. Y yo creo que eso es lo que hoy nos está diciendo a todos el Señor. Quiero subirme a la barca de tu vida para predicar, para contar a todos la buena noticia que traigo. Cuando termina de enseñar estas cosas, Jesús percibe que las palabras no son suficientes y necesita pasar de las palabras a los hechos. Y le dice a Simón Pedro, rema mar adentro. Coge otra vez la barca, dale la vuelta, echa otra vez las redes en la barca, que ya se estaban lavando y aparejando para una próxima pesca. Vuelve otra vez a echar la red en el mar. Vuelve y rema mar adentro. La petición es absolutamente absurda porque nos dice la Escritura que habían estado toda la noche bregando, toda la noche trabajando, toda la noche poniendo toda su energía y su empeño en intentar conseguir peces y no lo habían conseguido, no habían pescado nada. Y Jesús le vuelve a decir, vuelve de nuevo a trabajar y hacerlo. Una cosa absolutamente absurda. Pero Pedro, nos dice la Escritura, que cumple el mandato del Señor, que es absurdo, simplemente porque Él lo dice. Y yo creo que aquí hay otra de las claves fundamentales en la lectura de hoy. Hacer un caso absoluto al Señor. Tener una confianza ilimitada en la divina providencia. Aunque lo que creamos que nos está pidiendo en la vida sea absurdo. Aunque pensemos que no entendemos una palabra de lo que puede estar el Señor diciéndonos en este momento. A pesar de eso, hazlo. Si crees que eso es del Espíritu Santo, hazlo. No lo dudes. Confía. Se trata de una llamada a creer cuando no hay razones para creer. Se trata de una llamada a confiar incluso cuando todo parece imposible. A fiarse a pesar de no entender nada. Y se nos dice que las redes se rompían. Cuando uno se fía absolutamente de Dios, ocurren los milagros. Y no estamos hablando de un milagrito, una cosita así para salir del paso. No estamos hablando de algo que pudiera confundirse con la buena suerte. No. Estamos hablando de un milagro en condiciones, de los que hace Jesús. Un milagro de estos que las redes se rompen. La gran pregunta que aparecía en la mente de Pedro, creo yo, era, ¿pero cuál es la diferencia? ¿Qué ha ocurrido ahora que no ocurrió anoche? ¿Qué hemos hecho bien ahora y qué no hemos hecho bien anoche? ¿Qué diferencia hay entre lo que hemos hecho ahora y lo que hicimos anoche? Y solo se le ocurren a Pedro dos diferencias. Una que ahora es de día y la otra que Jesús está en la barca. Cuando Jesús está en la barca de nuestra vida, espérate y prepárate para ver lo que son milagros. Así que hoy pide al Señor que suba a la barca de tu vida si verdaderamente quieres milagros.
Las diferencias en la vida no están en nuestros grandes conocimientos, en nuestra experiencia o en las técnicas que podemos desarrollar o en los hábitos que podemos desarrollar en nuestra vida. La diferencia está en que Jesús vaya o no vaya en la barca. Ahí es donde se producen los milagros. Y por eso Pedro se pone de rodillas y le dice al Señor: apártate de mí, que soy un pecador. Porque se da cuenta de que es Él el único culpable, vamos a decir así, de ese gran milagro. Es Él el único que ha protagonizado y que ha provocado la diferencia entre lo de anoche y lo de ahora. Es Él el único. No, nada de lo que ocurre en esta lectura, en esa pesca milagrosa, nada de lo que ocurre es fruto ni del conocimiento de Pedro, ni de la experiencia de Pedro, ni de la técnica de Pedro, ni del empeño de Pedro. Es fruto de que Jesús iba en la barca en esa mañana. Así que, ¿qué hacen? Pues llevan las barcas a tierra, como dice la Escritura, dejándolo todo, lo siguieron. Es decir, el encuentro con Jesús cambia vidas. El encuentro con Jesús hace que dejes tus viejas barcas atrás y que te embarques en nuevas travesías. El encuentro con Jesús te lleva mar adentro y te hace vivir una vida que quizás nunca hubieras imaginado. Así que hoy el Señor, queridos amigos, quiere subirse a la barca de tu vida, quiere predicar desde ahí, quiere contar a todos la buena noticia, quiere decir a todos que hay una meta que es de verdad y que merece la pena luchar por ella, quiere decir que hay esperanza, quiere decir que estamos aquí para construir un mundo de paz, de amor, de justicia, de solidaridad, de entrega, de pensar en el otro más que en uno mismo. Esto es lo que quiere Jesús hacer con tu vida y con tu barca. Así que déjale entrar, déjale estar ahí, déjale subirse y verás lo que son milagros. Pues muy buenos días y feliz domingo a todos.